Sean todos muy bienvenidos a los círculos de café alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía a través de su unidad de vinculación con el medio. Este espacio cuenta con el patrocinio de Diplomados del Departamento de Administración FAEUSACH. Actualiza tus conocimientos. Súmate al cambio. Con el patrocinio de Posgrados de la Facultad de Administración y Economía. Postulaciones abiertas en posgradosudesantiago.cl. Con el patrocinio de el Centro de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Vicerrectoría de Posgrados de la Universidad de Santiago de Chile, ubicado en Paseo Apoquindo, salida Metro Escuela Militar. Con el patrocinio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, a través de su unidad de vínculos con egresados y egresadas y sectores productivos. Y con el patrocinio de Todo USACH, tienda de colección donde podrás encontrar diversos productos de imagen histórica e institucional de la Universidad de Santiago de Chile. Nuestro invitado de hoy es José Miguel Villena, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, actualmente jefe del Departamento de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central. Cuenta con experiencia en temas macrofinancieros, específicamente en instrumentos financieros derivados, mercados cambiarios, flujo de capitales y estadística monetaria, y ha realizado diversas publicaciones al respecto. Es el jefe del proyecto que busca disponer de un repositorio de derivados como infraestructura del mercado financiero de Chile. En forma complementaria, realiza clases en el MBA USACH, en el Magíster de Finanzas de la Universidad de Santiago y en los diplomados de la misma área. José Miguel Villena es parte importante en la formación de profesionales de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago a través de las cátedras de pregrado de Finanzas Internacionales y Negocios Internacionales. Demos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, estimados ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile. Muy buenas tardes a todos los amigos de la Universidad de Santiago, estudiantes. Es un gusto una vez más recibirles en nuestros encuentros de café alumni. Hoy día tenemos un gran invitado, también un gran amigo, José Miguel Villena, profesor de la carrera de Ingeniería Comercial, destacado profesor, muy valorado, muy querido por sus estudiantes, pero hoy día viene más bien en su rol profesional a comentarnos un poquito acerca de lo que está ocurriendo, el impacto de las crisis sobre los mercados, sobre el crecimiento. Así que vamos a tener una conversación muy interesante. Sin duda alguna, lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo va a ser parte central también de lo que vamos a conversar. Nos acompaña hoy día en el panel Óscar Cruz, que es contador auditor e ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y también profesor de la carrera. Actualmente Óscar viene llegando de terminar sus estudios de posgrados en Inglaterra, así que es un agrado también tenerle como nosotros, como un egresado destacado, que se ha perfilado en el último tiempo mucho en lo académico, así que un agrado tenerte también, Óscar, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, así que ya hacia el final te damos a la oportunidad para que le hagas unas preguntas a José Miguel, y como siempre nos acompañan también en el panel Nicole Beley y Amelia Quilaqueo, parte de la unidad de vinculación con el medio del Departamento de Administración. Sin más, les damos la bienvenida a todos y particularmente a nuestro invitado, José Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que los fines de mes son complejos, pero gracias por tenerte aquí y compartir todo tu conocimiento. Adelante. Muchas gracias Cristian y Amelia por haberme invitado a hacer esta presentación que me permite a mí unir los mundos de temas que abordo en la universidad, como son los temas de negocios internacionales y de finanzas internacionales, que es parte de las cátedras que dicto en el MBA y en el MAFI. No sé si pueden ver ahí ya la portada de inicio. Sí, se ve excelente, José Miguel. Ok, entonces voy a partir con la presentación. Bueno, primero tendremos una introducción y después vamos a ver la crisis financiera del 2008, la crisis sanitaria COVID-2019 y cuáles son los desafíos futuros que se observan en esta materia. Bueno, el nombre de la presentación es Globalization y hace referencia a una portada de la revista Economic de enero del año 2019, donde
producto, digamos, de las crisis financieras que se habían observado el año 2008 y el efecto que habían tenido sobre el comercio a nivel global. Y bueno, también para qué decir de lo que pasó en forma posterior a partir de diciembre del año pasado, llevaron a esta revista a centrarse, digamos, en aspectos que han estado relacionados con el comercio internacional, y con la duda, digamos, en qué momento nuestra economía va a volver de nuevo a abrir a niveles de actividad como el que teníamos antes de esta pandemia. Algunos esperan que sea para el año 2022, y de alguna manera se está señalando que quizás estamos en una situación de peligro o de decirle goodbye a la globalización. En el actual contexto, nosotros estamos enfrentando en el corto plazo lo que se ha llamado el gran confinamiento, producto del COVID-19, y atrás de esta ola estamos observando una recesión nunca antes vista, digamos, en el sentido de que nunca tantas economías habían estado simultáneamente en recesión como lo que está ocurriendo ahora en el año 2020, donde, como observamos en este gráfico, más del 90% de las economías están en una situación de recesión, y donde su recuperación de alguna manera económica está vinculada a la apertura económica, a la recuperación, digamos, post pandemia, y cómo se han manejado los brotes del COVID-19. Entonces, estamos con economías hoy día que enfrentan escenarios altamente complejos, en la cual la administración de las políticas públicas se ha vuelto muy desafiante. La actividad económica a nivel global se ha, como hemos observado, deteriorado en forma significativa, y se ha desarrollado una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que son las dos principales economías a nivel mundial, las cuales han afectado la cadena de valor a nivel global, han debilitado el comercio y la actividad manufacturera. Todo lo anterior, desde el punto de vista de lo que son los negocios, llevan a tener incertidumbre con respecto a tomas de decisiones de inversión y de financiamiento por parte de las empresas. Ahora, esta situación en el corto plazo se ha enfrentado en un contexto en los cuales los gobiernos han realizado esfuerzos significativos en materia de inyección de recursos fiscales. Ahí vemos que Estados Unidos, Japón han hecho un aporte fiscal de más del 10% de su economía, digamos, para apoyar al sistema financiero. Los bancos centrales, como observamos acá en las principales economías del mundo, desde el año 2008 ya se ve ahí un salto, digamos, en su balance en términos de activos, y se ve nuevamente, se observa el año 2020, y esto producto de que para introducir liquidez en los mercados ha estado comprando, digamos, bonos, carteras de colocaciones, depósitos, y ha estado haciendo intervenciones que se llaman de política monetaria no convencional, con el objetivo de mantener arriba la actividad económica. Ahora, dentro de esta introducción cabe destacar que esta ola de recesión, donde más del 90% de la economía están enfrentando una caída en su actividad, nos lleva a esperar para este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una caída de la actividad económica del 2020 de casi un 5%, donde destaca, digamos, la caída digamos, de las economías avanzadas de un 8%, y de las economías emergentes un 3%. Cabe destacar que en esta última se encuentra China, que es uno de los pocos países que se espera que tenga un crecimiento en torno a un 1%, lo cual es bastante menor si uno ve los crecimientos de 2 dígitos que tuvo durante la década pasada. Ahora, las dudas son con respecto a cómo va a ser la recuperación, si va a ser en B, en U, en L, y lo más plausible que se está esperando es que la recuperación sea en U, es decir, vamos a tener una caída de la actividad económica este año y una recuperación esperando tener niveles ya en torno a la actividad que teníamos previa a esta pandemia recién para el año 2022. No obstante, en algunos países no hay que descartar lo que puede ser una recuperación en W, es decir, tengamos una caída, tenemos un rebote, pero muy de la mano de lo que pasa desde el punto de vista sanitario, podríamos volver a tener de nuevo una caída económica y después ver cómo vamos a salir de esto. Entonces, las dudas hoy día probablemente son más cercanas a si las salidas van a ser como U o como W.
Del punto de vista de los mercados financieros, aquí observamos cómo se han salido o retirado los recursos de las economías emergentes. Mira acá las caídas que se han observado en los últimos meses de inversionistas que están saliendo de las economías emergentes distintas de China, y esta es la salida de inversionistas desde China. Y acá tenemos la evolución de cuánto fueron la salida de flujo de capitales en el año 2008 y cómo es la salida de capitales en el año 2020, lo que muestra lo importante, digamos, que ha sido esta crisis, sobre todo en los mercados financieros. Entonces, bueno, acá, teniendo presente esta introducción, vamos a revisar qué fue lo que ha pasado en los últimos 12 años. Tenemos una crisis financiera del año 2008 que se llamó la crisis subprime, que se estalló, digamos, en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y a diferencia de las crisis que se habían observado en los últimos años que provenían de las economías emergentes, en este caso fue Estados Unidos. Y eso, adicionalmente, en un mundo globalizado, interconectado, le generó problemas con China, con Rusia y con Europa, porque estos países tienen importantes tenencias de instrumentos financieros americanos, y la desvalorización de estos instrumentos le implicó también una caída en la riqueza y en la valorización de las reservas internacionales de estas otras economías. El inicio de la crisis subprime fue el año 2008 y estuvo asociado a la caída del banco de inversiones Lehman Brothers. Y esto también vinculado al crecimiento del mercado de derivados denominados Credit Default Swap, mercado que contaba con escasa regulación y con una amplia participación de inversionistas internacionales, de especuladores, y que llevó a la intervención de la Reserva Federal. Bueno, estas son cosas que vemos con más detalle, ¿cierto?, en ramos como en finanzas internacionales, donde se ve, digamos, cómo el uso de este tipo de instrumentos que eran nuevos, estuvieron con muy poca o inexistente regulación, y por lo tanto al momento de generarse la crisis financiera surgieron dudas de hasta qué nivel estaban contagiados los distintos participantes en el mercado. Esto llevó, digamos, que se observara una caída importante en la actividad económica de las principales economías del mundo, como vemos ahí los casos de Estados Unidos, la zona euro y Japón. Esta situación de desaceleración también se observa digamos, en China, que es uno de los participantes que nosotros vemos que tiene a nivel global una relación muy estrecha con Estados Unidos. En esos años, The Economist puso esta portada que habla de una extraña pareja, porque tenemos a China, que es un país que tiene un superávit comercial importante y que esos recursos los destina, digamos, a financiar el déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Esta situación, digamos, de superávit comercial de China, obviamente que ha sido a costa de los Estados Unidos. Si uno ve, digamos, en las líneas rojas tenemos las exportaciones de China a Estados Unidos, y las líneas azules son las exportaciones de Estados Unidos hacia China. Y por lo tanto, desde que China se transformó como la fábrica del mundo en los años 90, después posteriormente entró a la OMC el año 2001, este déficit ha sido creciente y fue parte, digamos, de uno de los argumentos que llevó, ¿cierto?, a que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, apelando a la clase media, baja, blanca, con no altos niveles de capacitación, y que estaban viendo las pérdidas de sus trabajos, ya que las fábricas, los ensamblajes, etcétera, se estaban yendo a Asia y a China en particular. Esta situación, si uno observa los datos del año 2010, generó un importante déficit fiscal para Estados Unidos. Del punto de vista de ahora cruzamos el charco, nos vamos a Europa, y vemos que los países habían estado complicados por los déficits fiscales de sus principales economías, como las denominadas PIGS, que es Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Aquí vemos cómo todos los países durante esos años, entre el 2010 y el 2015, presentaron importantes déficits fiscales, sobre todo Irlanda, que había sido... se destacaba por ser una economía muy liberal, que había tenido importantes crecimientos económicos los años anteriores, y había sido un modelo de crecimiento para economías más pequeñas. Y acá, bueno, siempre el más disciplinado de todos, Alemania, el más austero, con políticas macroeconómicas estables, fue de alguna manera el país, digamos, que tiró
digamos, las riendas en Europa, donde en esos años se llegó a considerar inclusive una posible salida de Grecia desde la Unión Europea. Entonces, bueno, como decía, Alemania es la economía más fuerte de Europa y debió coordinarse principalmente con Francia para salvar la Unión Europea en una relación que, si bien recordamos, por temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, nunca ha sido muy fácil, y esto llevó a Benetton, esta empresa multinacional, en su campaña en contra del odio, de hacer presente la rivalidad no solamente entre Europa, sino también la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y como complemento, durante este periodo pues, del año 2010 en adelante, y en temas relacionados también con la migración y con la globalización, sorprendentemente el Reino Unido dejó la Unión Europea. Cuando Cameron, el primer ministro, llamaba a este plebiscito, no se esperaba, digamos, este resultado donde el 51,9% de la población votó por dejar, digamos, la Unión Europea, y generando un problema en su relación, digamos, con Irlanda del Norte y con Escocia, que fueron países que siempre han apelado por su independencia. Se han hecho numerosas votaciones donde en términos muy estrechos se ha ganado que se mantengan estos países dentro del Reino Unido, pero que en este caso ya habían votado por mantenerse dentro de la Unión Europea, y ahora están en una situación en la cual tenían que dejarla. Y por lo tanto surgió esta cuestión que se llama The Irish Question, en una isla, digamos, donde tenemos una Irlanda que es parte de la Unión Europea y Irlanda del Norte que no lo es, donde entre Dublín y Belfast solamente hay 2 horas de distancia terrestre, y esto generó también movimiento en los mercados financieros y en la salida inclusive de algunos bancos que se espera, digamos, que dejen Londres, en el caso de que, por el hecho de que ya la Inglaterra dejó la Unión Europea. Y en esos años también lo que se esperaba era en qué momento nuevamente Estados Unidos, un país bastante liberal, con una economía con política bastante flexible desde un punto de vista laboral y empresarial, podía empezar a recuperarse y de esta manera empujar al mundo a una mejor situación económica. No obstante lo anterior, en esos años, el año 2010, las proyecciones mostraban cómo China e India, parte de la economía emergente, iban a ser y fueron los países que durante esos años tiraron del carro, economías que tienen aproximadamente 1.400 millones de habitantes y que estaban con estas situaciones de crecimiento, de superávit comercial, pero que tienen sus limitantes, ¿cierto? En términos, en el caso de India, por las castas tienen un problema de movilidad de su gente, y en China, obviamente, ¿cierto? Tenemos una situación de una limitación en las políticas públicas, digamos, y en la política social, al no ser un régimen democrático. Bueno, en esos años también se observaron esta salida de flujos de capitales como las que hemos estado viendo recientemente, y la caída en el comercio mundial, si vemos acá, fue en torno al 30%, y es lo mismo que se espera que enfrentemos en estos años producto de esta crisis sanitaria. Y bueno, y todo este proceso es lo que motivó, ¿cierto?, al The Economist a denominar este fenómeno como la globalization. ¿Qué han hecho los bancos centrales, que son otro importante agente en el marco de políticas monetarias? Han reaccionado llevando a tener las tasas de interés en torno a cero. Acá tenemos un gráfico del año 1954, donde no se habían observado, digamos, estos niveles de tasa de interés, que lo que tienen por objetivo es que los bancos no se queden con los recursos, sino que los lleven hacia el Main Street, hacia las personas y hacia las empresas para reactivar la economía. Y bueno, toda esta situación de esta crisis financiera también reflejó la necesidad de que existieran más regulaciones, en particular en los mercados financieros y de derivados, y generó y se plasmó estas mayores regulaciones en la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, la ley EMIR en Europa, y bueno, y esta crisis financiera estuvo reflejada en el cine, obteniendo el documental Inside Job un Oscar el año 2011, y bueno, hay algunas películas también como The Big Short, que habla de los ganadores de la crisis financiera, y esa está disponible en Netflix. Bueno, esta era la situación generada, y aquí vemos el vínculo, cómo una crisis financiera tuvo un golpe de alrededor de un 30% en el comercio a nivel mundial.
Y después, bueno, estábamos, ¿cierto?, enfrentando el año 2018, 2019, en forma previa a la crisis financiera. Tuvimos que estar en Estados Unidos, fue elegido Donald Trump el año 2016, asumió en enero del 2017, en un contexto de grandes problemas con la migración, lo que también estuvo golpeando, ¿cierto?, a Europa. Los principales socios comerciales, como vemos acá, son México, Canadá y China, y lo que hizo Donald Trump, ¿cierto?, con su lema de America First, es que entró en un enfrentamiento directo, digamos, con sus principales socios comerciales, poniendo una muralla en la frontera con México, de alguna manera teniendo un discurso bastante restrictivo con los ejecutivos de las empresas multinacionales americanas, en el sentido de que él quería que se volvieran a Estados Unidos, digamos, para generar nuevamente el empleo y esas fábricas se fueran a abrir. Hay un muy buen documental que se llama American Factory, que muestra también esa relación cultural que hay entre Estados Unidos y China, la diferencia cultural de la manera de hacer negocio. Y bueno, y entre las grandes potencias, bueno, se ha mantenido la India y también ha surgido un rol importante de Rusia en términos estratégicos, y nosotros también hemos visto la influencia que se suele señalar que ha tenido en términos políticos en las elecciones que han habido en Estados Unidos. Ahora, durante esos años de la crisis financiera, fueron las economías emergentes las que tiraron el carro del mundo de la economía a nivel global, y esto posteriormente se vio cómo estas cosas se dio vuelta, digamos, en los últimos años con lo que se ha denominado el término del ciclo del precio de los commodities, porque al frenarse, al verse un freno en China y en India, empezó a caer la demanda también por commodity, se descubrió, ¿cierto?, el shale como una alternativa al petróleo, e inclusive este año tuvimos una situación en que el precio a futuro del petróleo se llegó a transar en precio negativo, digamos, o sea, uno pagaba porque alguien se llevara el petróleo, es decir, asumiera los costos de financiamiento. Y bueno, y este crecimiento de China, por lo tanto, previo a la crisis financiera, o a la crisis sanitaria, perdón, venía disminuyendo y había ya entrado en una guerra comercial Estados Unidos con China. Y ahora en nuestro continente, en América Latina, bueno, se había destacado un cambio de política más pro mercado en los casos de Brasil y de Argentina, pero nuevamente, digamos, tenemos que América Latina tiene gobiernos que cambian radicalmente las políticas respecto al gobierno que lo ha precedido, y es lo que estamos observando hoy día con López Obrador en México. Lo hemos observado desde las políticas que tenían los Kirchner, a las que tuvo Macri, nuevamente los Kirchner, y también las políticas que ha tenido Bolsonaro en México, lo cual obviamente dificulta la toma de decisiones de inversión en América Latina. Y bueno, y también previo al COVID-19 se habían presentado fuertes problemas de protestas sociales con la población en búsqueda de derechos civiles en distintos lugares del mundo, inclusive en países considerados como modelos exitosos, como ha sido el caso de Hong Kong. Entonces, bueno, la crisis sanitaria del año 2019, acá yo utilizaba una foto que usó Rodolfo en el Café Alamni de la semana pasada, donde observamos, digamos, que desde un punto de vista estético no hay mucha diferencia entre lo que se vio en la gripe española el año 1918 con lo que es el COVID-19 el año 2020. Esta crisis ha implicado, digamos, que hay alrededor de 23 millones de personas contagiadas en casi 180 países. Hay mucha incertidumbre de cómo saldrá la economía de esta situación, lo que ha afectado fuertemente las expectativas de crecimiento a nivel global. Hoy día las autoridades y los principales inversionistas están monitoreando cuándo abrirán la economía, a qué velocidad, y sobre todo con qué cambio en la manera de hacer negocio. Han habido caídas importantes en la actividad en lo que va del año 2020, como se observa en los datos que estoy presentando ahí. No obstante lo anterior,
tenemos obviamente un punto de vista de negocio, una situación de incertidumbre, porque en esta pandemia no solamente hay perdedores, sino que también hay ganadores, porque lo que ha llevado a esta crisis es que se aceleran algunos cambios que ya se estaban desarrollando, como el impulso al comercio electrónico, el teletrabajo, la telemedicina, las videoconferencias, la educación a distancia, y donde hay bastante espacio para crecer, digamos, dado que ganadores como Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, son solo el 1,3% de la exportación a nivel mundial. Y de hecho el crecimiento que ha tenido la bolsa en Estados Unidos durante esta semana, de alguna manera está vinculado al crecimiento de las acciones de las empresas del sector salud, pero también de las empresas del sector tecnológico. Y ahí tenemos, ¿cierto?, a Zoom, que es la plataforma que hoy día estamos utilizando, que es un importante ganador de esto. Pasó de tener 10 millones a tener 300 millones de usuarios. A la educación superior, sin duda, se le abren fronteras para su internacionalización y su regionalización dentro de sus propias fronteras. Hoy día tenemos a muchos alumnos en la universidad que están desde sus casas en regiones asistiendo a la universidad sin tener que recurrir en los costos, las inversiones que implican en muchos casos alejarse de sus familias y ir a arrendar lugares, digamos, en Santiago para tener acceso a una buena universidad. Ahora, no obstante esto, toda esta situación de incertidumbre, que hay visiones optimistas, también hay otras visiones, digamos, que no son tan optimistas. Se cree que muchos gobiernos se abrirán solo a países con protocolos de salud similares a los de ellos. Ejemplos de éxito en el manejo del COVID, ¿cierto? Son Nueva Zelanda, Singapur, Australia, pero las dudas, y cierto lo que estamos hablando hoy día, de que ya en algunos países ya se está en recesión, y que se cree que el comercio a nivel global, igual como estábamos viendo para la crisis del 2008, el año 2020 igual caiga en torno al 30%. Si uno observa datos, digamos, el mes pasado, de las provisiones que han estado haciendo los bancos como JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo en Estados Unidos, por probables provisiones, por probables pérdidas, producto de los créditos que ellos han concedido a empresas y a personas, se ve como estas alcanzan niveles que hace mucho tiempo que no se veían, digamos, y esto obviamente, esto es porque estamos en una situación de recesión. Todos los países de la Unión Europea muestran caída anual en su producción industrial al mes de mayo. Las tasas de interés que se mantienen en niveles negativos, y uno de los problemas, digamos, que se observan en el corto plazo es que sobre todo las economías más grandes están con una política de que los suministros vuelvan a casa, digamos, para incentivar a las economías locales. En India su primer ministro ha señalado que ha llegado la era de la autosuficiencia. Japón ha implementado un plan de estímulos para que las fábricas vuelvan a la isla. Ya en la Unión Europea algunos países hablan de la autonomía estratégica, y bueno, Estados Unidos está presionando a empresas como Intel para que construya plantas en el país. Y obviamente esto es un golpe importante en el corto plazo a la globalización y a las economías que son más pobres. Desde enero del 2020 se han impuesto en 89 países más de 160 tipos de restricciones a las exportaciones de insumos médicos. Es como se observa acá en este mapa. Entonces es una cosa que por muchos años no se había visto medidas de esta naturaleza. Es cierto que este tema del COVID llevó que en algunos casos se expropiaran ciertos containers, aviones, se prohibiera la exportación, digamos, de artículos de medicina, con el objetivo, digamos, en un contexto de pandemia y de políticas públicas, que esos insumos sean destinados al mercado local y no se vayan a los mercados internacionales. Y bueno, y toda esta situación también de déficit fiscal que se ha generado en los países ha llevado a que un creciente número de países esté impulsando la introducción de impuestos digitales, como el caso acá de Chile y de otros en América Latina, pero obviamente que los dos países que son líderes hoy día en términos de digitalización, que son China y Estados Unidos, ellos no han implementado estos impuestos. Y bueno, y tenemos que las fronteras aún no están abiertas, ¿cierto? Hay restricciones de viaje, y lo cual está afectando a áreas de servicio, áreas de turismo, y obviamente eso también genera problemas de inequidad en términos también de género, porque sabemos también que las mujeres
parte importante son parte importante de la fuerza laboral que está en los hoteles, en el comercio, en la industria aérea. Y bueno, el superávit comercial de Estados Unidos, miren acá, sigue creciendo. Ya, pese a toda la política que ha tratado de implementar Estados Unidos, y bueno, y China es una de las pocas economías que se espera que tenga crecimiento positivo en torno al 1% este año, y la guerra comercial, desde que asumió Donald Trump, no ha terminado en Estados Unidos, y porque ambos países están en busca del predominio en el mundo digital, lo que los ha llevado a tener esta permanente pugna en los últimos años, y en un contexto en el cual se espera que si bien Estados Unidos siga siendo la economía más grande del año 2023, se acorte la brecha en forma importante entre ella y China, e inclusive si uno ve lo que esperan algunos para el año 2024, creen que ese año ya China pasaría a ser la economía más grande del mundo, seguida de Estados Unidos, pero también ahí destaca que el resto son puras economías asiáticas como India, Japón e Indonesia. Ahora, no obstante lo anterior, hay que recordar que China y Estados Unidos son economías que tienen en torno a 1.400 millones de habitantes, y si uno las mide en términos de ingreso per cápita, llegan a estar en un ranking de 180 países, lugar en torno al lugar 70. Y ahora, bueno, toda la expectativa obviamente de la recuperación está en función también del descubrimiento de la vacuna, y acá estoy usando los derechos de autor de Rodolfo, que hizo esta presentación la semana pasada, donde él nos planteaba de que normalmente en la búsqueda de una vacuna es un proceso de investigación que dura alrededor de 10 años, y que tiene un costo de aproximadamente $500 millones. Y hoy día estamos en un contexto en los cuales se espera que la vacuna sea desarrollada entre 1 año y 1 año y medio, con un costo de $3 billones, donde se cree que puede ser que llegara a nuestro país en el segundo semestre del próximo año, pero no se cree que en la situación de hacer una investigación que lleve a tener resultados como ya más seguros y más estables, no volvamos a una situación, digamos, de tener una vacuna que nos permita volver a una situación como de equilibrio no antes de 5 años. Y bueno, y todas estas situaciones de incertidumbre, ¿cierto?, nos tienen en un contexto de hasta qué punto la economía va a caer este año, que son las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, y cómo se espera que entre el 2021 y el 2022 salgamos de esta situación, y que tenemos los datos de las principales economías desarrolladas. Entonces tenemos como esta conclusión: caída producto de esta pandemia a nivel global del 5%, Estados Unidos cayendo al 8%, pero quienes van a experimentar la baja más grande a nivel global en Latinoamérica y aquellos países del Caribe, que son países, ¿cierto?, con menores niveles de ingresos que los que tienen, digamos, los norteamericanos. En el área de Europa también hay una caída significativa, en torno al 10%. Y bueno, y obviamente que en economías pequeñas y abiertas al mundo como la economía chilena, esta situación nos va a afectar, porque tenemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, pero la buena noticia es que si uno ve la situación de la economía emergente y asiática, esta caída, ellas van a tener una caída en torno a 0, y eso lleva a un incentivo, digamos, desde un punto de vista de negocio, a tener los portafolios diversificados, y Asia probablemente sea una de las economías que tire esta situación, pero en el muy corto plazo. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos futuros? Y para eso les pido que veamos esto en forma histórica. O sea, entre el año 1870 y el año 1914 tuvimos un crecimiento económico que estuvo de la mano de los avances en transporte, en tecnología, combinado con la apertura de las fronteras, la colonización, y todo esto incentivó el comercio a nivel mundial. Después tuvimos una caída producto de la Primera y de la Segunda Guerra de la primera y Segunda Guerra Mundial. También, ¿cierto?, tuvimos la pandemia que llamaba la gripe española, tuvimos mucho proteccionismo, nacionalismo, digamos,
y se tomó una serie de medidas que estuvieron en contra de la globalización, que es un poco lo que se ha observado con algunas economías desarrolladas hoy día. Y después vemos una recuperación importante, significativa entre el año 1945 y el año 2008, donde se abrieron la economía, cayó, digamos, la muralla que dividía, ¿cierto?, entre Alemania Oriental con Alemania Occidental, se integró, digamos, al sistema de economía gradualmente más abierta China, que ha sido considerado como un capitalismo de Estado, y eso llevó, digamos, a un crecimiento sin precedentes en la evolución de la economía a nivel global, y tuvimos este golpe que nos dio la crisis subprime, de la cual nos tendimos a recuperar rápidamente, y el golpe, digamos, que tenemos ahora con la crisis sanitaria, y donde hay distintas proyecciones con respecto a cómo vamos a salir de esto. Esto es lo que estamos viendo acá en la punta. Acá dice, mira cómo nos hubiera ido con el mundo en el crecimiento económico si no hubiéramos tenido la crisis 2008. O sea, estas crisis no son gratis. El tener política financiera, estabilidad financiera en la economía es un bien que a veces no se aprecia, pero los niveles de crecimiento y bienestar de la población hubieran sido distintos si no hubiéramos tenido la crisis del 2008, y esto es lo mismo que estamos observando actualmente, y que hay un escenario más pesimista y otro más optimista respecto a lo que viene. Dentro de estos desafíos en el corto plazo que ya estamos experimentando, estamos frente a lo que es denominada la cuarta revolución industrial. Los robots ya están haciendo trabajo en distintos ámbitos. Estamos en un mundo de impresoras 3D, inteligencia artificial, la fintech, que es una mezcla entre la finanzas y tecnología, han implicado una innovación importante en los servicios financieros facilitados por los desarrollos tecnológicos, donde los algoritmos están influyendo en la toma de decisiones de quién conceder un préstamo, de calcular costos de seguro, y este desarrollo de la fintech sin duda es un desafío importante para carreras como ingeniería comercial y a los alumnos que uno está formando acá en la Facultad de Administración y Economía de las diferentes universidades chilenas. El blockchain y el dinero digital ya han llegado para quedarse. Las empresas hoy día están preocupadas de la ciberseguridad, ya que los datos se han transformado en la materia prima de la nueva era. Y los data scientists hoy día son profesionales muy, muy requeridos, ya que los datos hoy día son uno de los principales generadores de ventajas competitivas, y hemos visto cómo programas que ya se están dando a nivel internacional en forma gradual, digamos, se están dando por facultades de administración y economía acá en nuestro país. La industria ya está abordando el manejo de grandes volúmenes de microdatos para tomar decisiones que sean más certeras, mucho más oportunas y anticipándose a la competencia. Pronto vendrá la comercialización de los genomas con un importante efecto sobre la industria de la salud, y probablemente en términos de desigualdad, esto va a generar una desigualdad entre los que tienen mayores recursos, quienes van a tener probablemente acceso a una mejor medicina, que va a ser bastante más cara en su inicio, respecto a los que tengan menos recursos. De un punto de vista, digamos, empresarial, los factores de riesgo están cambiando, y hoy día lo que se le está exigiendo a las empresas es transparentar aspectos de su gobernanza, aspectos de su preocupación por la responsabilidad social y aspectos relacionados con el medio ambiente. De hecho, la Comisión por el Mercado Financiero chileno ha sacado en consulta una normativa que va a obligar a las empresas a empezar a entregar indicadores, y que los va a llevar a ser empresas más inteligentes, más verdes, más justas. Hoy día en los mercados financieros ya se habla de las finanzas verdes. En el Ministerio de Hacienda hay un equipo de trabajo preocupado del desarrollo de las finanzas verdes, y algunos países, como inclusive el gobierno de Chile, han emitido bonos verdes en los mercados internacionales, y hay inversionistas interesados, digamos, por invertir en proyectos cuyos recursos vayan a ser destinados a temas que tengan que ver con mejora en el medio ambiente y con mayor responsabilidad social. Ahora, ¿qué creo yo que es lo que va a pasar, digamos, respecto a una salida en el mediano plazo? Es que probablemente las economías que mejor enfrenten estos desafíos que hoy día tenemos, en el largo plazo, son aquellas que dan a sus ciudadanos y empresas una mayor libertad de emprendimiento, que es probablemente la razón por la cual nosotros preparamos alumnos, sobre todo en la rama de administración de la facultad, donde se espera, digamos, que
que países donde hay un mayor respeto a la propiedad privada, tienen menores niveles de corrupción, hay cargas tributarias más en línea con las que hay a nivel internacional, hay gastos de gobierno focalizados en el apoyo y en el desarrollo de políticas públicas, hay una estabilidad macroeconómica con una salud, con salud fiscal, digamos, donde hay una flexibilidad en materia de legislación laboral, de libertad de emprendimiento, de capacidad para operar y cerrar negocios, y junto, digamos, con acceso a los mercados financieros internacionales, como lo ha hecho Chile desde los años 90, con la firma de múltiples y diferentes tratados de libre comercio con las principales economías del mundo, permitiendo libertad para que tanto los chilenos como los extranjeros manejen sus inversiones y sus recursos asociados. Creo que van a ser las economías que van a salir mejor de esto, digamos. Acá tenemos un mapa donde habla de aquellos países que tienen mayor libertad económica a nivel global, y obviamente destaca, digamos, Australia, Nueva Zelanda, que siempre son países o economías con las que nosotros nos comparamos. También están los casos de Suiza, de Irlanda, y acá en América Latina, el país que más se destaca por política macroeconómica es Chile, digamos, y eso se ve acá en esta siguiente tabla, y uno de los que está la duda de que se mantengan estos niveles de países más libres es Hong Kong. Ahora, ¿cuáles son las cifras que tenemos al respecto? Que vemos que estos países que tienen estos mayores estándares de libertad de emprendimiento son aquellos que tienen los más altos promedio de ingreso per cápita, mayor seguridad de alimentación, mayor estabilidad política, menos violencia, menos terrorismo, mejor salud, mejor en términos ambientales. También acá en este gráfico vemos cómo hay una correlación entre el grado de libertad económica que existe en los países versus el crecimiento económico. Pero en el corto plazo, y lo que tiende a pasar con las situaciones cuando enfrentamos crisis financieras, estamos en lo que es el efecto K. Y es acá, esas dos patitas de la K, es lo que tenemos que tratar de hacer mediante políticas públicas, de disminuir esta brecha que se van a presentar entre la gente que está más capacitada y mejor preparada con respecto a aquellos que tienen menos habilidades y que tienen menos educación o menos capacitación. Hoy día nosotros observamos cómo la gente profesional que trabaja en empresas grandes puede estar haciendo teletrabajo y manteniendo sus niveles de ingreso, y cómo aquella gente que está con menos niveles de educación o con menores niveles de ingreso, son las personas que tienen que salir a la calle en busca de alimentos, usar el transporte público, y eso se ha visto en todas las recesiones anteriores, que al generarse una recesión se tiende a generar un aumento en la desigualdad, porque aquellos que flotan durante periodos duros son aquellas gentes que tienen más habilidades, y la gente de menores ingresos son los que más sufren con este tipo de situaciones, y probablemente en el corto plazo vamos a tener, como les planteaba, temas relacionados con la igualdad de género, porque las áreas donde más trabajan mujeres han sido los sectores económicos más golpeados, como cierto hemos visto en turismo, en hotelería y en el comercio. Y bueno, y finalmente no me queda nada más que darle las gracias a aquellas personas que han estado en la primera línea, cuidándonos a todos nosotros, luchando contra el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. José Miguel. Muy Muchas interesante. gracias. Sí, exactamente, todo lo que nos contaste, lo que estuvimos escuchando. Sin hacer ningún comentario todavía, porque tenemos varias preguntas ahí, quiero darle inmediatamente el paso a Oscar. Como decía Oscar, ingeniero comercial egresado de la universidad, egresado por dos lados, ¿cierto? Ingeniero comercial y contador auditor, y hace poquito llegó de su posgrado en el extranjero, en el University College of London. Así que Oscar, también profesor de finanzas y contabilidad nuestro, así que Oscar, te dejo para que le hagas preguntas a José Miguel. Sí, gracias. Bueno, muy buena presentación, me encantó, mucha información, muchísima, pero un poco lo que se supone que el perfil de nuestro egresado debería estar preparado para ello.
Yo, como comentabas, vengo llegando de Inglaterra y lo que más fuerte nos indicaban ahí, la complejidad del entorno, de cuánta incertidumbre uno está viviendo. Antes uno solía ver que las crisis o los periodos tomaban más tiempo. Hoy en día, tuvimos la última crisis del 2008, logramos comenzar a salir y ya estamos entrando a otra crisis que fue empeorada con el COVID. Entonces, en términos generales, yo visualizo obviamente que nuestra profesión requiere de profesionales que tengan, más allá de los conocimientos técnicos necesarios, ¿cierto?, un pensamiento crítico, ¿cierto? Y se hablaba mucho, era como la onda, por lo menos en la universidad donde estaba yo, ese pensamiento crítico, la capacidad de reinventarse cada cierto tiempo. Y en ese sentido, me gustó mucho la conclusión final de José Miguel en el sentido del efecto K, respecto de algunas personas que suben y otras que bajan. Y no solamente a nivel, claro, es mucho más visible a nivel de las personas que tienen mayor preparación académica y otros que no, pero incluso a los mismos niveles, entre ingenieros comerciales, podríamos decir, van a haber aquellos que se van a quedar un poco detrás y un poco adelante. Entonces, en ese sentido, su perspectiva sería interesante. ¿Cómo nosotros, como USACH, deberíamos estar preparando nuestros egresados, digamos? Bueno, mira, ahí yo, antes que nada, siempre le he agradecido a Cristian que la libertad con la que me ha dado para dictar los cursos de negocios internacionales y de finanzas internacionales en la universidad, y una de las cosas que yo siempre le he dicho a los alumnos, que en la universidad uno lo que tiene que tratar de formar es profesionales críticos y que tienen que visitar una paleta que tenga distintos colores, que puede ser que de repente tengamos algún profesor más keynesiano, más de una economía con un rol más importante del Estado, pero también es bueno que en la universidad existan profesores que sean más partidarios del libre mercado y del crecimiento a través del desarrollo del sector privado. Y esa creo que esa libertad que otorga Cristian a los profesores del departamento es finalmente un beneficio para los alumnos, porque cuando está en una universidad donde todo puede ser con una misma línea como de pensamiento, creo que eso le limita digamos, a los alumnos ser como un poco más críticos, porque al final del día, yo siempre le digo a mis alumnos, es una decisión de ustedes, terminar trabajando en Cristo Vive, en una AFP, en un banco o hacer un emprendimiento. Lo importante es que la universidad ellos tomen las herramientas y puedan ver las distintas visiones para saber, digamos, cómo después tomar sus decisiones de desarrollo profesional en función de lo que ellos en función de lo que más le acomode. Ahora, producto de las últimas tendencias que se ven, obviamente creo que el desarrollo de materias como las de Data Scientist, creo que es un tema que debe incorporarse, digamos, dentro de los programas de una carrera de ingeniería comercial. y nosotros lo estamos viendo como, sobre todo de la mención de economía, se requiere que trabajen con muchas bases de datos, e inclusive, aunque lo vean lejano, aquellos a los cuales les gusta el marketing, ya este tema de la evaluación de las conductas del consumidor, ¿se acuerdan con la encuesta que uno iba a los supermercados, entrevistaba, observaba? Hoy día, digamos, está siendo reemplazado por el uso de la geolocalización, digamos, y por otro tipo de herramientas y el uso de Internet. Y para eso lo que uno necesita son profesionales que sean muy hábiles en el manejo de bases de datos, pero no solamente que sean capaces de manejar la base de datos, sino que sean capaces de tomar decisiones y de hacer sugerencias porque conocen el negocio de fondo. Súper. Gracias. Gracias, José Miguel, muchas gracias por la presentación, estuvo extraordinaria, mucha información nuevamente, y gracias también por ahí hablarle a nuestros estudiantes de lo importante del pensamiento crítico, que yo también siempre lo recalco en las charlas que hacemos con ellos, porque no solamente la parte teórica es tremendamente relevante lo que nos entrega la USACH, pero sí formarse como ciudadanos críticos, y eso es tremendamente importante. José Miguel, de la exposición que hizo, bueno, el COVID estalla en un escenario de comercio mundial ya debilitado por la crisis subprime, que se empezó a recuperar un poco tal como mostrar en los gráficos,
pero viene el COVID y nos impacta fuertemente, ¿cierto? De acuerdo a ello, es posible que las empresas de las grandes potencias en realidad tiendan a reducir su dependencia de producción con China y constituyendo también cadenas de suministro más regionales e interdependientes. Hay como un desplazamiento de la producción, es lo que se está visualizando igual. ¿Cómo cree que este nuevo escenario afectará a la política comercial para la inserción de empresas de América Latina en este contexto de economía mundial? Mira, ahí yo creo que una de las grandes ventajas que tiene nuestro país en particular es el tema de haber firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea y tener acuerdos comerciales con India y con China. Aquellos países como Perú, que también estuvieron y Colombia y México, son aquellos países que probablemente están mejor preparados para enfrentar este cierre, digamos, del comercio a nivel mundial, porque hoy día estos tratados de libre comercio dan acceso a las empresas de México, Colombia, Perú y Chile a esa economía y el objetivo de firmar estos tratados de libre comercio, lo que dan es como certidumbre jurídica, acceso a estos mercados con bajas tasas de aranceles. En algunos casos, como los tratados que tenemos con la Unión Europea, son más amplios y que implican la libre movilidad inclusive de personas, de intercambio en materias culturales, de ingresar con bajos aranceles, y ya es un acuerdo que ya se firmó entre los distintos países, y por lo tanto creo que países como Argentina, que no logró tener esos niveles de acuerdo. Muchos de los países que están en Centroamérica están en una situación mucho más desventajosa que la que tenemos algunos otros países de Latinoamérica, y como digo, en el caso particular de Chile, tiene un portafolio bastante diversificado, y que eso también nos permitió salir de buena manera en la crisis del 2008, porque si bien había una crisis que estaba golpeando economías como la de Estados Unidos, habían otros como China e India, que tiraban el carro y que también eran nuestros socios comerciales. Gracias. Importante el tratado, los tratados de libre comercio que hemos firmado, es tremendamente relevante. Ahí hubo un egresado nuestro que fue parte importante, un gestor importante en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos en los años 90, Roberto Matus, que lo tuvimos, que fue el primer invitado a nuestros Café Alumni. Así que sí, también orgullosos por eso, y la importancia de cuidar las relaciones internacionales en términos políticos también, que es súper importante, creo yo. José Miguel, muchas de las proyecciones que tú mostrabas a nivel internacional hablaban de, ok, 2020 crisis COVID y 2021 comienza la recuperación. Sin embargo, la semana pasada, otro Villena nos contó otra historia. Nos dijo, no se entusiasmen con una vacuna hasta diciembre del próximo año. Por lo tanto, podríamos ver un escenario, José Miguel, donde la crisis no sea solamente lo que hemos vivido, y ya tenemos algunos atisbos en Europa, de que probablemente muchos países tengan que volver a un confinamiento mayor, tal vez en esta segunda oportunidad con mayor responsabilidad, mayor aprendizaje de la nueva conducta social, sea menor esto, pero claramente esta puede ser una crisis que todavía tengamos un año o más por delante y estemos lejos de salir. Entonces, en este contexto, y aprovechando la pregunta que hace Carlos Sequera, básicamente lo que quisiéramos preguntarte es lo siguiente. ¿Hasta cuándo crees tú que las políticas monetarias implementadas por los bancos centrales pueden soportar o afirmar la economía real en una crisis como esta? Mira, sí, la proyección a nivel global es como este año una caída de un 4,9% y que el próximo año vamos a subir un 5,4%, digamos. Eso es como uno ve como esta foto, y claro, obviamente si uno ve lo que dice Rodolfo, y que yo estoy de acuerdo con él, digamos, esta es una situación en la cual él decía como estamos bailando bajo la lluvia hasta que la tormenta pase, no me acuerdo el titular pero algo así como vamos a tener que estar bailando bajo la lluvia un periodo no menor de tiempo, y que probablemente la situación de salir de un punto de vista económico y alcanzar niveles de crecimiento como el que había antes hasta el año 2000, la proyección de hoy día hasta el año 2022.
pero también Rodolfo lo que nos planteaba que esta situación no se va a equilibrar en 5 años, entonces y además que y el avance en algunas vacunas como la rusa, que estaba saliendo como con grandes titulares, era en un contexto en el cual ellos no habían entregado a la Organización Mundial de la Salud los resultados de sus investigaciones de la fase 1 y la fase 2, que es un requisito que pide la Organización Mundial de la Salud, y ya estaban en fase 3, e inclusive entrevistaban a algunas personas diciendo, oye, la vacuna me ha funcionado, y él cuestionaba eso de cómo si hay que mantener el ciego en estas investigaciones, un paciente como finalmente sabía que había recibido el placebo o la vacuna de verdad, entonces había cuestionamientos al respecto. Entonces, en esta evolución de la búsqueda de la vacuna, obviamente pueden haber aumento y retroceso, y seguramente en términos económicos vamos a estar bailando al ritmo de la vacuna. Ahora, y los datos económicos, las proyecciones este último tiempo han estado siendo ajustados todo el tiempo. Yo tenía esta presentación preparada hace como un par de meses atrás, después la tomé nuevamente, hizo los ajustes producto de las proyecciones del Fondo Monetario. Ahora nuevamente se cree que el Fondo Monetario va a volver a revisar de nuevo, pero creo que en términos claros, cuando tú planteas esto, yo creo que podemos llegar a 2 o 5 años a una situación como de normalidad, pero en cuanto al crecimiento económico, ahí es donde yo creo que puede ser que haya una diferencia. Quizá en términos sanitarios nos demoremos a estabilizarlo en 5 años, hoy día en términos económicos se esperan 2, pero el punto que va acá es el efecto K, porque es lo mismo que hemos estado viendo con la bolsa en Estados Unidos, que esta semana Standard & Poor's iba con un crecimiento importante, significativo, pero no en todas las acciones. Era porque estaba tirando, digamos, el carro la Big Tech, que es como Amazon, Apple, Facebook, y eso entonces tú dices, mira, se está recuperando la economía de Estados Unidos, mira estos indicadores, pero es que son de los que probablemente van a salir mejor de esta ola digital, digamos. Entonces, vamos a ver resultados de crecimiento económico, probablemente enfocado por los sectores que han salido de manera exitosa, pero en el corto plazo vamos a salir de todo esto más pobres y con más desigualdad, y más pobres por la cantidad de recursos que han tenido que inyectar el aparato fiscal y las medidas de política no convencional que han estado utilizando, digamos, por la economía desarrollada. Entonces, como sí, los datos de crecimiento económico se ven positivos, pero no estamos viendo los datos de desigualdad, que es lo que trato de reflejar con la K, y hoy día los economistas más importantes del mundo están siguiendo el encuentro de Jackson Hole en Estados Unidos, donde por primera vez lo están haciendo de manera virtual, y creemos que van a entregar mucha información de utilidad por parte de los banqueros centrales para ver cómo están visualizando las próximas medidas que van a tener que tomar los bancos centrales. Ahora, quiero destacar que la situación, esto de abundante liquidez que han tomado los bancos centrales, esto es producto de que Bernanke, que era el presidente del Banco Central para la crisis financiera del 2008, él había sido un estudioso de la crisis financiera del año 1929. Y en esa época lo que se hizo en la situación de crisis, para frenar la crisis y el gasto, etcétera, fue subir las tasas de interés, y quebraron miles de bancos, de empresas, se desplomó la bolsa. Entonces, como él fue un estudioso de esto, dijo, acá no podemos repetir lo mismo que pasó el año 29, y tenemos que tomar medidas, digamos, que son todas las contrarias, que es de inyectar liquidez, de tomar medidas de política no convencional, y eso es lo que han hecho los bancos centrales más sofisticados y más avanzados. Sí, un poco la pregunta que hacía Carlos Siquera es, ¿hasta qué punto los bancos centrales pueden resistir, por así decirlo, afirmando esta situación? ¿6 meses, 1 año? ¿O no es tan crítico en el fondo O sea, algunos presidentes de bancos centrales han señalado que todavía tienen como cartuchos, digamos, para mantener la liquidez sobre el mercado. Existen una serie de políticas que se han tomado y de apoyos que se han solicitado inclusive a organismos internacionales. Entonces, cuando estamos hablando de los apoyos que pueden asumir los bancos centrales, siempre tienen que estar, bueno, de la mano de lo que se esté haciendo en materia de política fiscal, de la credibilidad que tengan esa política fiscal y de los bancos centrales por parte de los inversionistas y por
lo que hacen las clasificadoras de riesgo a nivel internacional, pero atrás de ellos también existe la arquitectura financiera internacional que está formada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, que son organismos internacionales que uno de sus roles es ayudar, digamos, a enfrentar las crisis comerciales y financieras a nivel global, y por lo tanto hay reuniones y hay mucha comunicación, digamos, entre los estados, los bancos centrales con estos organismos internacionales que finalmente en las crisis son como los prestamistas de última instancia, y esos prestamistas de última instancia aún no han entrado en acción, pero están con las líneas de crédito preparadas para apoyar a los países que lo necesiten. Mariluz Arellano también plantea el punto de que no solamente tenemos el efecto de que un país tenga una crisis, sino que tenemos incluso vecinos que pueden estar mucho peor, la situación argentina o la situación de Perú. Y un poco mirando hacia atrás la experiencia de la crisis subprime, ¿qué otro tipo de políticas tomaron los países que tú conozcas para salir de esas crisis? Ya sea de tipo monetario, de fiscal más tradicional. ¿Qué hicieron los países más exitosos, los que se recuperaron más rápido? Bueno, uno de los ejemplos de los que es China, digamos, que fue de los países que cayó y que se recuperaron más rápido, y es porque siguió incentivando su apertura al comercio internacional, ¿ya? Y nosotros lo vimos ahí cuando veíamos los gráficos y teníamos la situación de Japón también, que es una economía también que es abierta al comercio internacional. En el caso de China igual es un caso especial, son 1.400 millones de habitantes, digamos, entonces la parte de la costa es la que ellos más han abierto al comercio internacional. Segundo, también una de las decisiones importantes fue establecer mayores regulaciones en los mercados financieros para evitar que estas crisis financieras terminen golpeando, como bien decías tú, Cristian, al sector real. Y hay conciencia, digamos, que la estabilidad financiera es uno de los principales activos que debe preservar una economía. Entonces, se observó en Estados Unidos que se pusieron más regulaciones a través de la ley Dodd-Frank, la ley EMIR en Europa, y se crearon como entidades de contraparte centrales, donde los más grandes players de los mercados financieros tuvieron que ir a constituir garantías y registrar sus operaciones de manera tal de que se fueran valorando a precios de mercado ya más en línea y se fueran inmediatamente reflejando las pérdidas y no esperáramos sorpresas al final. Entonces esa fue una medida de contención de los mercados financieros. Adicionalmente se crearon los trade repositories, que son los repositorios de derivados donde tienen que quedar registradas cada una de las transacciones que se hacen en estos mercados. Se entró en una regulación de plataformas electrónicas para sus negociaciones y se pidió mayor transparencia con respecto a la información que tenían que entregar en términos de constituciones de garantía, de valorizaciones a precios de mercado, y eso con el objetivo de darle mayor seguridad a los inversionistas y a los participantes para ayudarlos, digamos, en la toma de sus decisiones de inversión. Y eso, bueno, también llegó, de un punto de vista global, a que organismos como el BIS, que es como el Banco Central de los bancos centrales, el IOSCO, que es como el coordinador de los reguladores de bolsa de valor a nivel global, empezaron a hacer un trabajo conjunto para aumentar los estándares, digamos, de las infraestructuras de los mercados financieros. Entonces, probablemente los países que uno observa que se vieron más fortalecidos por el lado comercial fue lo que hizo China, lo que mantuvo Japón, y por el lado financiero lo que hicieron principalmente en Estados Unidos y en Europa, con más regulaciones. Y lo último, una pregunta. Bueno, hay una discusión súper grande respecto al rol del Banco Central, etcétera. Todos sabemos la autonomía que tienen economías como la nuestra. Uno también, otra vez comentábamos cuando estuvo otro invitado acá, que en periodos de crisis, esa autonomía, digamos, intenta coordinarse un poquito mejor con el gobierno para que no sean dos organismos autónomos que anden por sí mismos, sino que tratar de lograr un mayor equilibrio y poder enfrentar mejor una crisis, porque obviamente se toman medidas que no son las normales. Pero yendo un poquito más allá de esos dos enfoques, ¿no habrá una oportunidad en este minuto para un país como Chile, cierto exportador de recursos naturales, que puede tener todavía cierto espacio para endeudarse, para invertir en su propio desarrollo un poco más, o sea, políticas
que hoy día están un poquito más alejadas, porque hoy día la política fiscal está muy orientada a firmar en parte la demanda, ¿cierto? Sobre todo los tratos más vulnerables, con bonos, préstamos blandos, etcétera. Pero uno no ve que exista un norte o una idea central de qué espacio podríamos desarrollar o incentivar como país para salir más rápido de esto. Porque como bien tú decías, hay países que tienen economías abiertas, pero también tienen un alto grado de industrialización. O sea, son dos elementos, y la industrialización tampoco fueron procesos mágicos, fueron procesos que obviamente fueron impulsados, en el caso de China claramente, desde el Estado, con una sociedad con privados, incluso con las empresas internacionales. ¿Tenemos algún tipo de ideas o de medidas que puedan ser exitosas en ese sentido, que vayan más allá de las financieras solamente? Bueno, si uno ve, digamos, este tema de que en el último tiempo todos nos hemos vuelto más keynesianos, y uno sabe que en el corto plazo hay que tomar decisiones que uno sabe que tienen que ser, creo yo, de corto plazo, como un mayor rol del Estado, sobre todo, y algunos gobiernos han tomado decisiones en materia de mayor desarrollo de obras públicas, que sean bastante, digamos, intensivas en el uso de mano de obra. Entonces creo que el rol de los ministerios de obras públicas, de los ministerios de vivienda, es súper importante, digamos, en el corto plazo, por el tema para solucionar situaciones que tengan que ver con digamos, con el empleo. Y eso, digamos, sí, en todo caso, y yo creo que en algunos países lo están haciendo, hay que tener presente, si incorporamos temas de género, que cuando hablamos a veces del mayor rol en materia de obras públicas, etcétera, eso muchas veces va de la mano y asociado a más trabajo de los hombres, ya que están más metidos en temas en la construcción, digamos, no sé, en mejoras puede ser de autopistas, de viaductos, en construcción de hospitales, creo que se pueden tomar medidas que vayan de la mano de lo que es el fortalecimiento de políticas sociales, pero creo que eso lo están haciendo otros gobiernos. En el caso de Chile también se ha anunciado inversión importante en materia de obras públicas, y creo que eso va a ser, son medidas que se tienen que hacer de corto plazo, pero también de la mano del sector privado, porque tiene obras importantes en materia de construcción que están paralizadas, pero creo que una de las preocupaciones que hay que hacer en este tema, el tema de la equidad de género, porque todo ese tipo de medidas públicas, y se ha visto que lo han tomado otros países, van muy de la mano y asociadas, digamos, al trabajo de los hombres. Entonces creo que tienen que ser complementadas con el tema, por ejemplo, de los jardines infantiles, donde los papás puedan dejar a sus niños y permitir que los papás y las mamás en particular puedan integrarse al trabajo, y ver cuáles son los sectores donde hay una mayor participación de la mujer, y qué medidas de confinamiento seguro y gradual también se pueden tomar, porque puede ser que no impliquen tantas lucas, pero sí, obviamente, en términos de equidad de género, uno ha visto que con este gran confinamiento, uno de los sectores más afectados ha sido la gente de menos ingresos y también las mujeres. Claro, muchas gracias, José Miguel. Bueno, siempre quedan preguntas en el tintero de los distintos egresados, no siempre tenemos tiempo para hacerlas todas, pero agradecerte tu visita, tu conversación con nosotros ha sido muy interesante, nos has contado un poquito varias cosas, salieron muchos temas, algunos dejamos probablemente para otra ocasión, esta idea de cómo los países están reaccionando, una suerte de retroceso de los procesos de globalización. Sí. A mí en particular me interesa mucho, me llama mucho la atención en qué medida la política fiscal no sea solamente caminos o bonos, sino que de frente plantearnos un proceso de industrialización nuevo, 2.0, 3.0, ya en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, dado que tenemos los recursos básicos de la economía del futuro y del presente, ¿cierto? Y sin embargo todavía no hacemos mucho con ellos, más que exportarlo. Cuando estás bien, exportándolo te da cierta riqueza, pero cuando hay crisis, tal vez es momento de replantearse como país y decir, muy bueno, tenemos tantas cosas por hacer, debiésemos invertir en nosotros, debiésemos hacer algo más que simplemente el bono o la baja de tasas, o sea, algo que muchos países han hecho de forma exitosa y que en algún minuto de nuestra historia la perdimos por distintas razones históricas.
y que tal vez es un momento para empezar a explorar esas ideas nuevamente, que obviamente hay que buscar salidas más allá. Yo sé que ese no es el rol del Banco Central, obviamente, sino que es parte de las conversaciones, pero me pareció muy interesante eso que tú indicabas acerca de cómo los países están cambiando su conducta y su modo de mirar la globalización y su forma de entender, porque lo sanitario empieza a colocar unas barreras importantes. Así que, José Miguel, muchas gracias por tu visita, por la conversación que tuviste con nosotros. Muchas gracias a todos los egresados que nos han seguido mirando. La próxima semana también tenemos otra charla interesante. Muchas gracias, Oscar, también por acompañarnos hoy día en el panel. Y los dejo con Amelia para que nos invite para una muy interesante próxima charla. Muchas gracias, José Miguel. Okay, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Estamos, súper, por lo menos, en una tremenda exposición. Yo creo que necesitamos todavía más cartas de navegación para transitar en esta incertidumbre. Yo creo que la inversión en el emprendimiento va a ser clave también, y algo que nos deja un poquito más esperanzado es también las relaciones económicas que ha establecido Chile desde los años 90 hasta acá, que por lo menos nos va a ayudar un poco a tener un mejor piso para ir caminando en este tránsito tan incierto económicamente y a paliar un poco la desigualdad que se nos viene. O sea, es tremendo. Así que, nada, muchas gracias a todos los que están conectados, los que se conectaron. Vamos a hacer otro próximo Café Alumni, ya vienen 4 Café Alumni para septiembre, así que por favor estén atentos, les va a llegar la información. Muchas gracias a todos, Nicole, Oscar, Cristian, un abrazo, y los dejo con la finalización de nuestro café. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, que estén bien. Gracias por haber asistido a los círculos de Café Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Te dejamos invitado e invitada para el próximo encuentro, programado para el jueves 3 de septiembre a las 18 horas con Paulín Vial y Nicolás Dibiase en el Café Alumni, la evolución digital, tecnología, innovación y transformación cultural de las organizaciones. Ambos abordarán el salto a la transformación cultural digital definitiva que ha tenido la sociedad en su conjunto debido a los tiempos extraordinarios que estamos viviendo. Te esperamos en nuestro canal de YouTube de Ingeniería Comercial USACH. Suscríbete.